En la madrugada del 10 de mayo de 1943, la ciudad de Lima se vio sorprendida por una terrible noticia. Incendio en la Biblioteca Nacional. La gran riqueza documental atesorada se había perdido casi totalmente. El siniestro ocupó primera plana en los principales periódicos nacionales, como El Comercio, La Prensa y La Crónica, que denominaron a este acontecimiento como una catástrofe nacional en el mundo intelectual, y que produjo luto en el país por la pérdida de valiosísimo material bibliográfico, cultural y artístico. Más de 150.000 volúmenes empastados y 40.000 manuscritos, entre otras irreemplazables piezas de colección, desaparecieron tras el fuego que consumió las antiguas salas de lectura, América, Europa y periódicos peruanos. El balance no podía ser más cruel para la cultura peruana. Con certeza, cuando llegué a la Facultad de Letras de la Universidad Católica, que en esa época estaba en la plazuela de la Recoleta, yo era alumno de Historia y de Derecho. Ahí se comentaba como asunto principal el tema que se había desarrollado en la noche del domingo. Inmediatamente los que íbamos a la biblioteca como lectores, pues no fuimos a clase, fuimos rápidamente al lugar de la biblioteca misma, ¿no? La tarjeta de lector ayudó mucho para poder acercarse al local, porque estaba rodeado por personas de seguridad o policías en varias manzanas del contorno, ¿no? Nos impresionó a todos los estudiantes cuando supimos y vimos el humo todavía, porque yo iba a San Marcos y está relativamente cerca, en el parque universitario, el local de la antigua biblioteca, que fue totalmente destruido. Y la escena más triste era ver en el suelo, entre agua, los folletos, los libros, hojas sueltas. Fue una, como se dice siempre en los incendios, junto con el fuego, el agua, pues son elementos destructores, ¿no? Yo tenía 18 años. Me acuerdo hasta un artículo que escribió Juan Ríos en esa época, que se llamaba No suframos por la simbólica fogata. Me contaron que fue el incendio muy temprano y Porras habría estado aún en pijama y salió llorando, corriendo por la calle cerca de su casa, en la colina. Y me contaron, entonces eso dejó a mí muy impactado. La impresión en la ciudad, en el país, fue muy grande, ¿no? Muchos recordaban pues que era como el segundo siniestro terrible después del saqueo en la guerra con Chile, ¿no? La antigua sede ya no era sino un montón de escombros, ceniza y lodo. Aquel rincón de Lima lleno del raro hechizo de la tradición y la leyenda, poblado de sombras ilustres y de gloriosos recuerdos, donde tantas generaciones de niños y adultos vivieron sus mejores sueños. Vibraron con sus más hondas inquietudes, forjaron sus ideales máximos al escudriñar en libros, periódicos y manuscritos, el misterio siempre renovado de la verdad y la belleza. Recuerdo mucho la entrada a la biblioteca, era por la calle de los Estudios. No existía el ensanche de Abancay de hoy día. Había un claustro bonito y una escalera que iba a los altos. En los altos estaba el archivo, estaba el Instituto Histórico y la Sociedad Geográfica. La biblioteca estaba en la planta baja y la puerta a la sala principal de lectura estaba en línea directa con la puerta de la calle, diríamos. Unos estantes grandazos, unos salones realmente impresionantes por el sentido que una persona que ama los libros, como me enseñó mi padre desde pequeño, tuve una suerte de sentimiento místico de ver esos grandes estantes y sus mesas para leer. Un famoso catálogo de manuscritos de Salón América. Yo alcancé el Salón América, era maravilloso, maravilloso. Era la selección de papeles varios y manuscritos era estupenda.
Éramos usuarios habituales de la biblioteca a la que íbamos con bastante frecuencia para leer. Y no solamente eso, sino que incluso nos reuníamos en la puerta de la biblioteca. Era un lugar de encuentro. Para los estudiantes provincianos que vivíamos en cuartuchos muy incómodos, poco acogedores, la biblioteca devino entonces un espacio grande donde tú podías leer, pero al mismo tiempo ir a ver cine, exposiciones de arte. Había una sala larga con unos sillones muy cómodos y con muy buena luz. Y el despacho del director estaba a la entrada. Y se dio un fenómeno, si se quiere, curioso o pintoresco. El director era don Carlos A. Romero, que era absolutamente sordo. A veces uno escuchaba gritos terribles que parecía que había una reyerta, un conflicto, ¿no? Y era la conversación de don Carlos con el visitante, ¿no? De muchos años de actividad que estuvimos al frente de la biblioteca y que vivimos los mejores años de nuestra vida. Sin guerra y sin bombardeos, en la ridícula emergencia de un domingo criollo, la complicidad penosa de un portero senil y de una deplorable organización burocrática. El Perú acaba de perder el más espléndido patrimonio cultural de la América del Sur. Todo el pasado histórico, avaramente depositado por varias generaciones desde San Martín a Vigil y de Palma a González Prada, ha sido reducido a cenizas en unas cuantas horas funestas, lamentaba Raúl Porras Barnechea en su artículo Pasión y Muerte de la Biblioteca Nacional de Lima. Muchas fueron las especulaciones que se tejieron respecto al siniestro, tratando de explicarse tamaña destrucción. Ese incendio hubo muchas versiones, ¿no? Una de ellas era que se incendió para borrar los libros que habían vendido los incunables y libros valiosos. El recuerdo es que circulaban una serie de chismes del motivo. El presidente de la República era Manuel Prado en su primer periodo gubernamental y se hablaba que el motivo del incendio fue para esconder ciertos documentos sobre la guerra con Chile, en la que su padre, el padre del presidente de la República de entonces, había intervenido, pero me parece que esos eran unos chismes maliciosos. Otra fue, obviamente, la motivación. Se perdieron libros. Iba a haber un arqueo y parece que el incendio tapó todos los malos manejos, ¿no? Como sucede en esos fenómenos, siempre se busca al culpable, ¿no? ¿Por qué el incendio? Y circuló mucho la versión en Lima que Romero era el culpable, el actor del incendio. Inclusive en un informe hubo varias comisiones que nombró el Estado, pero hubo una oficial que no sé si lo llega a inculpar a él directamente, algo parecido. Yo personalmente no sé si es ingenuo, pero yo creo que no. Él era un hombre de estudio, no era un improvisado, no era simplemente un administrativo, sin que eso signifique cosa mala ser administrativo. Él era un hombre de estudio, historiador desde el siglo anterior, era uno de los grandes eruditos de la historiografía peruana. La biblioteca era su casa. Ahora lo botaban de su casa. Incluso circuló, felizmente con breve tiempo, el rumor de que él, por servir a Prado, el presidente, había permitido el incendio para que se quemaran ciertos papeles de la guerra con Chile y no sé qué tonteras. Me ha dolido ver hace algunos meses o años, ¿no?, en Wikipedia que dicen, se murmuró mucho que el culpable era el director. Nadie no se murmuró mucho, ¿no? Basadre, que conoció las cosas, las vio como las veo yo a ustedes, me dijo, no, me dijo Romero. Y yo pienso que Romero, que era un erudito,
amante de los libros, de los manuscritos. Si hubiera dejado cortar una mano antes que dejar que se queme una hoja de papel viejo, ¿no? De manera que no tuvo ninguna responsabilidad él, al contrario. Sufrió terriblemente, por eso Basadre me decía, se le veía al viejito ahí parado en la esquina mirando la biblioteca. El resultado de la comisión investigadora presidida por Honorio Delgado fue que el incendio fue provocado. Esa fue la conclusión. Fue un acto de terrorismo cultural catastrófico. No se trataba solamente de un sabotaje a la obra de alguien muy importante que estaba haciendo un trabajo que le interesaba a todo el país. Era también un poco así de probablemente alguna hostilidad, una suerte de odio hacia lo que significaba una entidad que era tan representativa y tan íntima en el desarrollo de la cultura del Perú. Parecía un lugar bombardeado. El fuego habíase unido en monstruosa alianza con el agua para la destrucción de impresos y manuscritos preciosos, acabándose de malograr en la intemperie, recordaba consternado el doctor Jorge Basadre, historiador que fue nombrado director de la Biblioteca Nacional para que se ocupara de su reconstrucción. Él asumió la titánica tarea de levantar la Biblioteca Nacional frente a 1000 adversidades. Además del clima bélico mundial que afectaba la comunicación con los países donantes, el historiador no contaba con instalaciones adecuadas y el personal a su cargo no estaba debidamente capacitado. Ante ello, Basadre reconstruyó la biblioteca en base a un plan técnico. Basadre hizo una magnífica reconstrucción en el 43. Estupenda, porque llamó a gente muy joven, ¿no? Fundó una escuela de bibliotecarios y organizó por primera vez una catalogación en firme. La única catalogación que había de la biblioteca era, si no me falla la memoria, el 1891, la que hizo Palma. Felizmente que estuvo el doctor Basadre dispuesto a hacerse cargo de la Biblioteca Nacional con su propio prestigio, contactar a bibliotecas y personas del mundo entero para que donaran libros, para tratar de volver a la biblioteca a su antiguo esplendor. Fue una cosa muy dolorosa realmente. Sí, Basadre fue, como lo repetía una persona cercana a él fue como el Ricardo Palma del siglo XX, ¿no? El que hizo lo que Palma desarrolló después de la guerra con Chile, ¿no? Y una figura interesante es esta. La profesión de bibliotecario nació después del incendio. Antes existía pues la señorita o el señor aficionados a tener cariño a los libros, ¿no? Pero después del incendio, cuando Basadre era director, él creó la Escuela de Bibliotecarios, que durante muchos años funcionó en la misma biblioteca y después se convirtió ya en tema universitario. ¿Cómo un hombre en actividad como Basadre haya actuado en ese acto? Tengo mucho aprecio, un recuerdo imborrable. La respuesta que el Perú podía dar a la catástrofe de mayo de 1943 tenía que ser la construcción de un gran edificio, lo que hoy es la Gran Biblioteca Pública de Lima. Con indeclinable entusiasmo y pese a todas las incomodidades, se llevó a cabo la catalogación de los fondos. Allí se guardaban copias fotostáticas de documentos de valor histórico, microfilms que registran libros y periódicos íntegros, fotocopias de la época de la conquista cuyos originales están en el extranjero, manuscritos originales, planos evocadores, ediciones curiosas, incunables y valiosas partituras, discos y películas, incluyendo noticiarios nacionales. Todo ello está ahora resguardado en el moderno local del distrito de San Borja, cuyas bóvedas están especialmente climatizadas para la preservación de nuestro legado histórico.
Con la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, pudimos reencontrarnos con el patrimonio bibliográfico del país y las fuentes eternas de la cultura peruana y universal. La primera institución cultural del Perú, vigorizada por la colaboración de los países amigos, el esfuerzo del Estado y la ayuda de los particulares, aspiró desde entonces a ser nuevamente el hogar espiritual de todos, y todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a ser parte de ella y de su progreso, que no es más que nuestro progreso. Desgraciadamente, una biblioteca es un sitio tan valioso para la historia de un país que en los países del tercer mundo y en los países subdesarrollados siempre está en riesgo la existencia del material, porque siempre hay la tentación de venderlo fuera, porque fuera pagan muy buenos precios. Yo creo que esta campaña de recuperación de libros es importantísima. Ya se hicieron algunos esfuerzos hace muchos años, ¿no? Hubo un mal peruano que vendió muchos libros, manuscritos a Argentina, ¿no? Nadie sabía dónde estaban, y cuando murió el general Justo en Argentina, ¿no? Se investigó la cosa y se vio que habían sido sistemáticamente sustraídos de acá. Y cómo habían detectado en nuestra Biblioteca Nacional del Perú que había esta sustracción de libros. Aquí hay entonces en la ficción detectada y en lo que denunció el director de biblioteca otra manera de destruir bibliotecas, que es sustrayendo los libros o páginas valiosas de los libros que privan a la sociedad de contar con ese bien para la reproducción de sus capacidades, de sus saberes. Hoy en día creo que los museos y las bibliotecas tienen eso en común, ¿no? Uno se detiene, uno para la marcha del mundo, puede detenerse a realizar estas actividades tan poco frecuentes hoy día, que son la reflexión, la lectura. Eso es un fundamento. Los libros, los archivos y todo lo que puede servir para la cultura y el conocimiento más mayor del país. Como digo, la biblioteca es uno de esos refugios o de esos lugares donde debemos guardar la memoria que como sociedad tenemos. Algún día tendré que deshacerme de mi biblioteca y creo que la Biblioteca Nacional ha de ser el sitio. Es un pilar de la historia del Perú, de nuestra identidad, ¿no es cierto? Y conforme crezca la biblioteca, crecerá ese país. Yo quisiera recalcar la importancia de las bibliotecas como espacios del desarrollo de un país. Es fundamental tener buenos lectores para que un país se desarrolle, ¿no? Y sin esto nunca vamos a podremos tener recursos, pero no vamos a ver cómo usarlos, cómo administrarlos, crear personas que puedan tener la capacidad de usarlos es lo que importa. La biblioteca es la conciencia de un pueblo. Así como no hay individuos sin memoria, no hay pueblo sin memoria colectiva, que se llama biblioteca. Forza lo atterrì quel grido. Verso via Latina, purché non loda